Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hemos visto muchas veces cómo desde Power Apps podemos acceder a diferentes orígenes de datos y administrar registros pues, que nos vengan de una lista de SharePoint, de un Excel, de un SQL. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes orígenes de datos? Por ejemplo, datos en un Excel, datos en una lista de SharePoint, y que esos datos de alguna forma son comunes, o sea, tienen la misma estructura. Lo que pasa es que hay alguien que está metiendo datos en el Excel y otros que están metiendo sus datos en una lista de SharePoint. ¿Cómo podemos reunirlos todos y administrarlos desde Power Apps? ¿Cómo podemos hacer que se unan los datos que me vienen del Excel, los datos que me vienen del SharePoint y mostrarlos, por ejemplo, en una galería de SharePoint? Vamos a ver cómo lo hacemos. Empezamos. Bien, aquí tenemos nuestro origen de datos o uno de nuestros orígenes de datos. En este caso es una lista de SharePoint en el que se registran solicitudes de compra, ¿vale? Tenemos una columna que nos indica el tipo de solicitud, ¿vale? Que es la columna título. Y luego tenemos la descripción, el precio y el estado en el que está esta solicitud, ¿vale? Una tabla sencilla y que tiene luego también, tenemos otro origen de datos en Excel que es parecido, ¿vale? Tiene también el tipo de material, la descripción, el precio y el estado. Es decir, como veis, las mismas columnas, pero en diferentes sitios. Este Excel está en un OneDrive, ¿vale? Mientras que la lista pues, está en un site de SharePoint. Entonces, nuestra aplicación congrega en esta galería los registros de ambos orígenes de datos. Si os fijáis, tengo aquí hasta 11 registros, que tengo un contador con los registros, que serían los 5 registros del Excel más los 6 de la lista de SharePoint. Entonces, se están visualizando aquí todos y además mezclados. Fijaros que yo he puesto aquí un campo que es la S, ¿vale? Que me está diciendo si este registro es de SharePoint o si no tiene nada, que decir que es de Excel, más que nada para distinguirlos, ¿vale? Si os fijáis, están aquí ya todos mezclados. Ahora os indicaré por qué están mezclados, ¿no? Y de qué forma he conseguido que salgan todos en esta misma galería. Bueno, luego lo que he hecho es pues darle funcionalidad, ya que teníamos la galería, pues poder editar y crear nuevos registros, ¿vale? Entonces aquí si yo cojo uno de estos registros, en este caso he cogido materiales de oficina lápices 11, ¿vale? Yo puedo aquí modificarlo, lo guardo, teníamos 11, ¿vale? Ya le voy a dar a cargar para que vuelva a cargarme otra vez la galería, ¿vale? Con este nuevo valor. Este botón de cargar lo puedo hacer automático, es decir, que cuando me modifiquen un dato se cargue automáticamente. De hecho, luego lo haremos, ¿vale? Evidentemente he modificado el valor de lápices, de este registro de lápices, que ahora son 12, ¿vale? Vamos a ver aquí en el origen de datos, lápices aquí todavía están 11. Vamos a actualizar y aparece ya el 12, ¿vale? Por tanto, me ha modificado el registro correspondiente. Si yo modifico un registro del Excel, por ejemplo, vamos a ver, este de aquí de 33, ¿vale? Es un registro que no tiene la S, por tanto, entiendo que es de Excel. Fijaos, aquí me pone el 33, vamos a poner 35 y lo guardo. Vemos la galería actualizada y si vamos al Excel, este registro de aquí ha quedado actualizado también con el nuevo precio. Bien, hemos añadido más funcionalidades a esta app. La funcionalidad de poder crear un nuevo registro, porque yo aquí ahora estoy editando los que tengo, pero pudiera también querer añadir algún registro nuevo. Se entiende que en una aplicación como esta seguramente si unos están metiendo registros en Excel y otros metiendo registros en SharePoint, tendrán ya sus propias aplicaciones que estarán introduciendo estos registros. Pero bueno, para poder darle toda la funcionalidad, también hemos añadido aquí la posibilidad de dar un registro nuevo. ¿Qué pasa? Que si yo quiero dar un registro nuevo, si quiero entrar un registro nuevo,
tendré que preguntar si este registro que estoy entrando lo voy a guardar en el Excel o lo voy a guardar en el SharePoint. Por tanto, cuando doy al botón de nuevo, lo primero que me pregunta es ¿dónde lo vas a guardar? ¿En Excel o en SharePoint? ¿Vale? Y cuando decido dónde, ya se me abre la posibilidad, un formulario en blanco para poder entrar ese registro y guardarlo donde corresponda. ¿Vale? Del mismo modo, le hemos dado la funcionalidad de poder eliminar un registro. Si yo quiero eliminar este registro, le doy a la papelera que tengo y me ofrece la posibilidad de borrar el registro a través de este cuadro. ¿Vale? Tengo la posibilidad de borrarlo o decidir que finalmente no lo guardo. Bien, vamos a ver cómo hemos construido todo esto. ¿Vale? Y lo primero que vemos es el botón este de carga, que es fundamental en cuanto al funcionamiento de esta aplicación, porque es el que se encarga de recoger los dos orígenes de datos y colocarlos todos en un mismo, en este caso una misma collection, para que yo las pueda trabajar en esta galería. ¿Vale? Entonces, lo que hago es crearme la galería con solicitudes, con un clear collect. Recordad que clear collect me crea o me añade a la galería que pongo como primer parámetro, pero limpiándolo previamente. Por tanto, lo primero que hace es limpiarlo y a partir de aquí empieza a rellenar la galería. ¿Y con qué la rellena? La rellena con la tabla solicitudes. Solicitudes es la lista de SharePoint solicitudes, ¿vale? Por tanto, yo en mi app tengo un origen de datos, que es solicitudes, que me viene de la lista de SharePoint, ¿vale? Entonces, yo podría haber puesto call solicitudes, punto y coma, solicitudes y aquí acabo. Pero como quería añadir una columna adicional, esa columna que me va a servir para identificar si ese registro me viene de SharePoint o me viene del Excel, añado el add columns. Entonces, lo que me hace es ponerme toda la tabla de solicitudes, pero con una columna adicional. Esta columna la llamo origen y a todos los registros que se van a colocar que vienen de solicitudes les pongo una S. ¿De acuerdo? O sea, creo una colección, a esta colección le meto la lista de SharePoint con una columna más. Esta columna se llama origen, o la llamo origen, y va a tener todos los registros una S. Cuando ya tengo mi colección hecha y que solo tiene los datos del SharePoint, con un collect, cuidado no añadir aquí un clear, porque si no me la limpiaría nuevamente, ahora simplemente digo collect, en la misma collection, el tabla query 6. Tabla query 6 es la tabla que tengo en el Excel que veíamos aquí, ¿vale? Esta tabla se llama, bueno, tengo varias, pero bueno, esta tabla query 6, ¿vale? Es esta de aquí, ¿vale? La de dentro de mi Excel. Y que lo que he hecho es en el Power Apps, pues añadirla también como un origen de datos. Entonces le digo, mira, a mi collection con solicitudes le añades la tabla query 6 del Excel. Y ya está. Ya he conseguido tener aquí, si vamos a las colecciones, en esta colección tengo todos los registros de la tabla de SharePoint más los registros de la tabla de Excel, ¿vale? Bien, por tanto, importante esto. ¿Qué hacemos? Para que en un principio me cargue todos los registros, en Screen 1, en el momento en que es visible Screen 1, sabéis que si yo quiero ejecutar algo en el momento en que se muestra una pantalla, lo mejor que puedo hacer es ir a propiedad de esta pantalla on visible y decir aquí quiero ejecutar. El select me permite ejecutar un botón, es decir, como si hubiera apretado yo el botón. Este botón se llama botón 1, entonces si yo hago select button 1 es como si yo apretara el botón, ¿vale? Esto es muy importante porque consigo todo lo que hace este botón poderlo ejecutar en varias partes de mi app sin tener que repetir el código, ¿vale? Es como si fuera una función a la que llamo tantas veces como yo quiero, ¿vale? Entonces, en el momento de darle al botón, evidentemente se ejecuta. Cuando se muestra la pantalla por primera vez, se ejecuta para que me haga esta primera carga de datos. Y lo que os he dicho antes, después de darle al botón guardar, que lo que hace el botón guardar es hacer un submit de este form, como ahora veremos, ¿vale? Yo podría hacer un select
del botón y por tanto se volverían a cargar los datos de mi galería. ¿Y por qué me interesa a mí que una vez se haya guardado los datos me vuelva a cargar la galería? Fijaros que cuando yo guardo los datos, y ya veremos ahora cómo lo hacemos para que me los guarde en SharePoint o me los guarde en el Excel, cuando yo he modificado el origen de datos, yo tengo que modificar mi collection nuevamente para que muestren esos registros que he modificado. Fijaros que la galería está mostrándome los datos que tengo en mi collection, ¿vale? En este caso he hecho un sort para ordenarlos por el precio y así de esta manera conseguir este efecto de mezclado entre los registros del SharePoint y los de el Excel, porque si no los ordenara por precio, pues me saldrían primero los del SharePoint y luego los del Excel, que es en el orden en que se han introducido. Bueno, entonces, yo estoy aquí mostrando los datos de mi collection. ¿Qué pasa? Si yo modifico un dato del SharePoint, yo tendré que volver a modificar la collection para que vuelva a estar igual. Por tanto, es por eso que he añadido después de guardar este select button para que vuelva a apretar el botón y se vuelva a generar nuevamente la colección. ¿Vale? Bien, entonces decía, hemos de ir con cuidado porque en el momento en que yo modifique un registro, yo tengo que modificar el registro o bien en la tabla del Excel o bien en la lista del SharePoint. Por tanto, el botoncito que me aprietan para editar un registro me muestra el formulario invisible por si estuviera en escondido, ¿vale? Pensad que cuando doy de alto un registro, primero lo dejo de visualizar por un motivo de estética y que así no puedan introducir nada mientras están decidiendo en qué tabla lo van a introducir. Y por tanto, aquí, por si acaso, pongo el formulario invisible. Luego le digo el origen de datos, esta variable origen de datos, si el digitem, o sea, si este registro que tengo ahora en el campo, en la columna origen, es una S, el origen de datos va a ser solicitudes. Y si no es una S, va a ser tabla query 6. Vale, ¿qué gano yo modificando esta variable? Pues el formulario en cuestión, el data source, su data source, es origen de datos. ¿Vale? Por tanto, es decir, es la variable origen de datos. Por tanto, va a ir variando en función del registro que tenga yo seleccionado cuando voy a editarlo. En el momento en que le doy a editar, modifico la variable origen de datos y si el registro es una S, el origen de datos va a ser solicitudes y si no, es la tabla de Excel. ¿Vale? Y así me aseguro que cuando le doy al botón de guardar y haga el Submit Form, me lo guarde en la tabla de solicitudes o en la tabla de Excel. ¿Sí? Vale, esto mismo, esta misma lógica, se ha de aplicar en el momento en que yo doy un nuevo registro. Recordad que cuando le damos a nuevo registro, primero me pregunta si vamos a usar SharePoint o Excel, o sea, dónde lo voy a guardar, ¿vale? Entonces, en función de lo que me han seleccionado, en el momento de darle a este botoncito de nuevo, ¿vale? Pongo el nuevo visible en false. Bien, esto nuevo visible es el cuadro este que mostramos aquí, ¿vale? Todo este cuadrito, ¿vale? Ahora está visible y lo tengo que poner false porque ya lo tengo que eliminar de aquí. Por otro lado, el formulario se pone visible y luego, si modifico el origen de datos en función de lo que me han seleccionado aquí. Ahora ya no va en función de la S de este registro, sino en función de lo que me han seleccionado. Si lo que me han seleccionado es SharePoint, estamos hablando de que tengo que dar de alta un registro en solicitudes y no en la tabla de Excel, ¿vale? Y ya a partir de aquí llamo al formulario con new form, ¿vale? Bien, esto que os decía de nuevo visible igual a false es una variable que está determinando todo este cuadro, que es un grupo que lleva el drop down, que lleva el botón, que lleva un rectángulo debajo, ¿vale? Todo este grupo, su propiedad visible está en función de la variable nuevo visible. Es por eso que
en el momento en que me dan a nuevo, es decir, ya me he escogido la tabla, quiero que me crees el registro, ya tiene que quedarse en false para que desaparezca este cuadro. Del mismo modo que en el momento que le dan a nuevo, pongo el nuevo visible a true, ¿vale? Y escondo el formulario. Escondo el formulario porque ya os he dicho que mientras están decidiendo qué tabla es, no me interesa que me pongan nada en el formulario, ¿vale? Bien, tenemos también lo de borrar, ¿vale? Lo de borrar hace más o menos lo mismo, o sea, me establece el valor de la variable borrar visible. Borrar visible es otro grupo, que sería este de aquí, el grupo borrar, ¿vale? Voy a mostraroslo. Si yo le doy a borrar, ¿vale? Aquí. Salgo primero de aquí, si no, no, aquí. Este cuadrito que me aparece aquí, este cuadrito, es el grupo borrar. El grupo borrar tiene dos botones, el del sí y el no, la label esta que dice borrar registro y el rectángulo de debajo, ¿vale? Y todo este borrar, todo este grupo, está supeditado su visibilidad a la variable borrar visible. Es por eso que cuando yo hago un clic en la papelera, pongo el borrar visible a true. Y luego cuando le dan al botoncito de no, por ejemplo, pongo el borrar visible a false y desaparece todo el cuadro. Cuando le doy al sí, perdón, aquí, al sí, hago lo mismo. Al final tengo que el borrar visible dejarlo a false, pero previamente tengo que borrar el registro. Y como tengo que borrar el registro, estamos en lo de siempre. Tenemos que averiguar dónde lo voy a borrar, en la tabla del Excel o en la tabla del SharePoint. Y esto vendrá en función del registro que tengamos en nuestra galería seleccionado, si tiene una S o no. Si la galería, si el registro seleccionado en la galería en la columna origen es igual a S, bórrame en solicitudes, es decir, en la tabla del SharePoint, bórrame aquel campo cuyo ID sea igual al ID de la galería, ¿vale? En el caso de que no sea una S, hago lo mismo. Bórrame en la tabla del Excel y me vas a borrar el registro, y eso lo consigo con un lookup, de esta tabla cuya descripción sea igual a la descripción. Aquí no puedo usar ID porque la tabla de Excel no tiene ID, por tanto he utilizado la descripción, ¿vale? Quizás sería aconsejable, pues a la lista de Excel también tener un ID para poder asegurar más que me estoy refiriendo a ese registro, ¿vale? Y finalmente, pues dejo el borrar visible en false para que desaparezca la ventanita. Una cosa me dejaba, importante, ¿vale? Cuando estamos en modificando un registro de la collection, ¿vale? Y estamos utilizando el formulario tiene una propiedad, que es la propiedad donde determinamos cuál es el origen de datos, y hemos dicho que este origen de datos estará en una variable y que dependerá del valor que le hayamos puesto al seleccionar un registro de SharePoint o de Excel, pero tiene otra propiedad importante, que es la propiedad ítem. El ítem determina cuál es el registro que tengo que modificar. Cuando la galería con la que estamos trabajando, el origen de datos de esta galería coincide con el origen de datos del formulario, no hay problema porque yo le pongo, mira, pues es el registro seleccionado en la galería y ahí acabamos, ¿vale? Pero cuidado porque aquí la galería está trabajando con una collection y mi formulario quiero que trabaje con el origen de datos del propio SharePoint o del Excel. Por tanto, el ítem va a depender otra vez de si me han seleccionado una S, si me han seleccionado una S, o sea, si me han seleccionado un registro del tipo S, es decir, del tipo SharePoint, o no, ¿vale? Entonces, si el registro seleccionado, su origen es S, busco el registro, igual que cuando hacíamos para eliminar, busco el registro en la tabla de solicitudes de SharePoint, el ID que coincida con el ID del registro que tengo seleccionado en la galería, ¿vale? En caso contrario, busco la descripción, ya hemos dicho que el Excel no tiene IDs, la descripción
que coincida con la descripción que tengo seleccionada en la guía. Y ese registro que consigo con estos lookups es el registro ítem que necesito modificar cuando utilice mi formulario. Bien, y hasta aquí el video tutorial de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, que esto me ayuda mucho para seguir subiendo este tipo de material. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios, que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.